a este su programa Ven y Sígueme. Yo soy la hermana Montserrat, discípula de Jesús. Es para mí un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Le damos también la bienvenida a la hermana Anel, que nos va a acompañar en este programa. Hola, buenos días a todos los que nos ven. Los invitamos a que sigan compartiendo esta transmisión en vivo. Esta transmisión del día de hoy, el programa vocacional del día de hoy va a estar muy interesante. Tenemos a un invitado muy especial con nosotros, que yo creo que, como dice la palabra, el texto bíblico, podemos darnos cuenta que en el nombre lleva esta misión. Él es el Padre Gallo, mejor conocido como el Padre Gallo y como buen gallo. En su vida, en su vocación, en su ministerio, viene y despierta en los corazones la conversión, el deseo de Dios, el deseo de la vocación. Entonces, pues bueno, hoy tenemos como invitado al Padre más formalmente, Luis Alfonso Martínez Gallo. Va a estar compartiendo con nosotros su historia vocacional, así que quédate con nosotros, comparte esta transmisión para que otros conozcan y sean enardecidos también por esta pasión y este celo que el Padre Gallo tiene por este llamado que Dios ha hecho a su vida. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener el primer programa de una serie de programas donde vamos a estar hablando y presentando algunas de las historias vocacionales en torno a los estados de vida que ya conocemos, a la vida consagrada, al sacerdocio, al matrimonio, a la vida de soltería. Y pues primero, antes de comenzar, hay que dejar claro o tener bien esta idea de qué es la historia vocacional. A veces podemos pensar que una historia vocacional solamente es para los religiosos, para los sacerdotes, pero no. También aquellos que están llamados al matrimonio, aquellos que están llamados a la vida de soltería, viven una historia vocacional. La historia vocacional es el caminar a través del cual Dios, a través de la oración, a través de la formación y a través de hechos concretos, va revelando al corazón del hombre la vocación a la que ha sido llamado. La historia vocacional podemos decir que es una historia de amor, pero que no excluye las dificultades, no excluye también las caídas, las tribulaciones, los obstáculos, las crisis que se presentan a lo largo de esta historia. Y pues es una historia de amor, pero pues no al estilo Disney, ¿verdad? Sino que es una historia de amor como se nos narra en el Evangelio. Es una historia que no está exenta de renuncia, que no está exenta de persecución, no está exenta de división, de sufrimiento, de dificultades, pero en el que al final, si nuestro corazón es dócil, va a triunfar el plan perfecto de Dios. Entonces, pues, ¿qué te parece si pasamos ahora con el testimonio de nuestro hermano, el Padre Gallo? Bueno, pues le damos la bienvenida, ¡bravo! Le damos la bienvenida al Padre Luis Alfonso Martínez Gallo. Muchas gracias, Padre, por acompañarnos. Está ahora con nosotros. ¡Tarán! Está en vivo desde las instalaciones de Radio María, ¿cierto, Padre? Así es. Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Gracias, santas hermanas discípulas. Me complazco mucho en poder estar con ustedes en este programa, en Nueva Alianza Radio. Jesús te ama y te lo anunciamos. Qué bueno que toman este tema vocacional, porque hablar de la vocación siempre es algo muy necesario, no solo de mi historia, sino en general de la vocación a la vida cristiana consagrada, a la vida de matrimonio, en fin, como ustedes ya decían. Así es, Padre. Muy bien, Padre, y para comenzar quisiéramos, empezar con una pregunta, que es: ¿cuál considera el punto central, el punto clave dentro de su historia vocacional? Si nos puede compartir un poco. ¿Cuál es el punto clave de mi historia vocacional? Muy buena pregunta. Yo creo que uno solo no puedo señalar, sino varios. Primero, habría que señalar la gracia del bautismo, ¿verdad? Porque es por la gracia del bautismo lo demás se puede ir edificando. Sin esa gracia que me aporta el sacramento del bautismo, pues toda la construcción que pudiera hacer no tendrá solidez. La gracia del bautismo me parece que es fundamental. Luego también hay otro elemento que
que es clave, que es la familia. Creo que la familia es un punto importante donde, perdón la palabra que voy a usar, pero que me gusta usarlo en el sentido pleno de esa palabra, donde se mama la fe, donde se mama la vida, en el buen sentido de aprender, de pegarse a la familia y de aprender de ella, y pues con sus carencias de fe, pero finalmente una fe muy rica que hace sólida la vida cristiana. Luego, otro elemento fundamental de la vida, de la vida vocacional, pues fue mi encuentro con Jesucristo. A los 19 años, 1982, tenía 18 años cuando me encuentro con Jesucristo, o mejor dicho, Él se encuentra conmigo, me tumba del caballo, y este encuentro con Jesucristo, que me hizo experimentar de forma nueva el amor de Dios, pues me transformó, y ese fue como lo que hoy sé, entonces no lo sabía, lo que hoy sé que es el decirle sí a Dios, es decir, ya recibí la fe en el bautismo, y en ese momento del encuentro con Jesucristo le dije a Dios, decido la fe, decido vivir la fe. Creo que son los 3 momentos claves de la vida vocacional, por lo menos en mi caso. En su caso, podríamos decir que su familia era una familia donde se vivía la fe, porque por ejemplo ahorita hay muchos jóvenes que viven la fe un poco contracorriente de la familia. Entonces, en su caso, ¿favoreció un ambiente de fe familiar? Sí, pues siempre con carencias, ¿verdad? Yo digo que vivíamos en general un ambiente de fe, como un ambiente de fe pobre, o tradicional, pero viva, una fe que se mantenía, que era firme, y que sí fue clave para ello. Aunque debo reconocer que en más de un momento pues me ausenté de la vivencia de esa fe por la búsqueda, el proceso de búsqueda que tuve. Y en este otro momento, digamos, de esta clave o algo muy importante en su historia vocacional que usted le llama el encuentro, ¿verdad? Y el necesario encuentro con Dios para descubrir la vocación. Si nos pudiera platicar un poco más acerca de cómo fue, qué fue lo que le atrajo, qué fue lo que, esta seducción, digamos, que Dios hizo en su persona para poder, me imagino que tuvo que dejar, no sé si estaba estudiando, trabajando, si tenía novia, digo, lo normal de cualquier joven de 18 años, ¿no? Sí, yo creo que desde que ingresé a la secundaria, y luego los años de preparatoria, que fueron 3 y 3, 6 años, fueron el tiempo de mi vida muy disipada, que fue de menos a más, la vida de una vida disipada, de ausencia de Dios, de negar a Dios, sobre todo en la preparatoria. Yo pues en la búsqueda de respuestas, como todos los jóvenes, pues lo único que encontraba lógico en aquel entonces, en la preparatoria, yo estudié la preparatoria en la escuela preparatoria número 3 de la Universidad Autónoma de Zacatecas, allá en Fernillo, Zacatecas, de donde yo soy. Y entonces, en la preparatoria, en general en la universidad, digamos, lo que rifaba de pensamiento era el comunismo, pero un comunismo radical, ¿no? Digamos extremo, bolchevique, y muy extremo. Y para mí eso fue la respuesta que yo estaba buscando, y para entonces pues me adherí al Partido Comunista Mexicano, me adherí a todo, pues a las filas de ese partido donde estaba en la preparatoria. Por otra parte, el deporte pues también me hacía pues salir un poco. Yo jugué mucho tiempo básquetbol, tanto en la secundaria como en la preparatoria, y eso eran los dos pasatiempos principales. Y claro, la relación con la novia, tuve algunas relaciones de noviazgo y que fui aprendiendo. Y en esa búsqueda, pues
me asocié, les digo, a este partido y en esa vida disipada terminé la preparatoria. Y terminando la preparatoria, mi madre, que en paz descanse, mi santa madre, comenzó a participar de un grupo. Bueno, mi mamá siempre participaba de muchos grupos. Yo le decía que el grupo de sus señoras copetonas, y participaba de uno y de otro grupo, y siempre llegaba a la casa hablando de las señoras copetonas, le decía yo. Pero de repente ya no hablaba de ellas, sino hablaba de Dios, y hablaba y compró una Biblia y la leía, y se compró una grabadora y ponía entonces cassettes con cantos cristianos. Y yo dije, algo le hicieron a mi madre. Ay, ¿qué le hicieron? Tengo que investigar qué le hicieron. Y en esa investigación, pues, dice que la curiosidad mató al gato. En este caso, la curiosidad mató al gallo. Muy bien, padre. Entonces podemos descubrir, jóvenes, bueno, antes de continuar, todos aquellos, si tienen alguna pregunta, alguna duda que quieran resolver con el padre Gallo, pues vayan escribiéndola y la vamos a ir leyendo. Y bueno, descubrimos en su vocación, en su persona desde muy joven, porque luego los muchachos o las jóvenes se cuestionan, ay, pero es que yo tengo novio, yo tengo novia, entonces pues ¿cómo Dios me va a llamar si yo tengo novio y yo tengo novia? Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿verdad? Que Dios llama en medio de lo que estemos. Y otra es de que usted ya pues muy joven, en preparatoria, involucrarse en un partido con una, no sé, ideología tan radical, habla que ya en su corazón había esta inquietud de cosas diferentes, de cosas nuevas, de cosas de mejora, ¿verdad? Y viene Dios mismo a reconducir esto, ¿no? Y a trascenderlo en este llamado a la conversión. Y pues sabemos que dentro de la historia vocacional, el dar la respuesta a Dios, sobre todo, o de manera especial cuando está llamando a la vida consagrada, pues no es algo fácil, ¿verdad? Implica muchas cosas. Y padre, quisiéramos preguntarle, ¿verdad? ¿Cuál considera usted que fue su mayor obstáculo o su mayor temor para poder dar esta respuesta al llamado que el Señor le estaba haciendo? Yo creo que mi mayor temor fui yo mismo. Recuerdo muy bien que, bueno, como les decía, yo terminando la preparatoria, yo me vine a estudiar a San Luis Potosí, me vine a estudiar la carrera de licenciatura en turismo. Por eso estoy aquí en San Luis, porque me querían dar de turista y sigo de turista todavía, pero de otra manera. Y entonces, en ese encuentro que pude tener el 23 de mayo de 1982, allá en Fresnillo, a partir de ahí, pues Dios comienza a transformar mi vida. Yo llevaba una relación de noviazgo, pues formal, dentro de las otras relaciones que había llevado, y yo le llamaba así formal. Y también creo que, pues ya cuando me vine a San Luis, dejé a mi familia. Cuando ya había dejado a mi familia, cuando me piden que ingrese, bueno, en esa búsqueda conozco lo que es ahora la Casa General de los Discípulos de Jesús, que entonces era una casa de formación donde vivían estudiantes, jóvenes estudiantes y trabajadores. Y pues por alguna razón yo llego ahí, no sé, por una voluntad de Dios, yo llego ahí, y desde que crucé la puerta de la casa de 5 de Mayo, yo dije, de aquí soy. En mi interior sabía que yo era de ahí, pero la mayor dificultad fue suspender la relación de noviazgo que llevaba. Recuerdo que en alguna ocasión, porque para entrar a la casa de ahí del 5 de Mayo, aunque no era nada de vida consagrada, sí me pedían que concluyera o suspendiera la relación de noviazgo. Y entonces entré en crisis. Me acuerdo que era yo, para entonces yo ya tenía un grupo de jóvenes en Fresnillo y tocábamos la misa de 12 ahí en Fresnillo. Bueno, tocábamos, cuando intentaba yo tocar guitarra. Y no pude estar ahí, me subí a la torre
de ahí del templo, porque estábamos en el coro. Me subí a la torre y ahí llorando le decía a Dios, me peleaba con Dios y le decía, yo estaba muy a gusto sin ti y tú vienes a quitarme lo que más quiero. Me quitaste la familia, me quitaste la carrera y ahora me quitas, bueno, la carrera todavía no, pero ahora me quitas lo que más quiero. Y me peleé con el Señor, pero aún en medio de esa dificultad yo estaba seguro del llamado, pero estaba totalmente inseguro de mí mismo. Y esa ha sido la mayor dificultad. Un año después más o menos, cuando finalmente le dije que sí al Señor, recuerdo que estaba orando en la entonces capilla de 5 de mayo y le decía al Señor, era exactamente un 12 de abril de 12 de marzo de 1984, y le decía en la capilla al Señor que le decía que sí le entro a la vida consagrada, pero con una condición: tú dame el don de la fidelidad, porque si algo estoy seguro de tu llamado, y de otra cosa estoy segura, es que yo no puedo, que soy muy pequeño, soy incapaz, y creo que Dios ha cumplido, Él sí ha cumplido. Muy bien, padre, muchas gracias. Y pues también desde este momento, ¿usted experimentó también el llamado al sacerdocio o cómo fue este proceso? Primero descubrió el llamado de Dios a la vida consagrada, después al sacerdocio. ¿Cómo fue que encontró este llamado al ministerio sacerdotal? Yo nunca busqué el sacerdocio, no aspiraba al sacerdocio, nunca fue mi deseo, ni el inicio de mi proceso vocacional, sino mucho después. Cuando yo acepto el llamado de Dios, entonces tanto en las discípulas como los discípulos que estábamos arrancando en la fundación, le llamábamos solteros para el Señor, y yo quería ser soltero para el Señor. En un momento de dificultad que tuvimos, no personal, sino como comunidad, en finales del 84, que algunos llegaron y nos querían mover el tapete. Yo recuerdo que le decía al Señor, pues lo único que quiero es entregarme totalmente a ti. Si me toca barrer, si me toca no hacer nada más que orar y barrer, ahí te quiero servir, pero yo de aquí no me salgo. Tú me trajiste y de aquí no me salgo. Y Dios se ha encargado de dar la fidelidad. No fue hasta que el señor Sirimansky, que en paz descanse, tomó pues el servicio de pastor de la arquidiócesis de San Luis Potosí en 1986, que él llegó. Desde que llegó nos sugirió que algunos hermanos se fueran ordenando sacerdotes por la necesidad interna, solo para el servicio interno. Y entonces enviamos a 2 hermanos, y a los 2 años que ellos estaban estudiando, 2 o 4 años me parece, me pidieron que también fuera yo al seminario. Yo les dije, sí, yo voy al seminario, pero con el fin de estudiar, porque necesito estudiar para el servicio, pero del sacerdocio, pues dejémoslo, y en el camino lo iré descubriendo. Y gracias a Dios, ya estando en el seminario, descubrí que el Señor me llamaba a este ministerio del don del sacerdocio. Y como siempre, que el Señor me pide algo, pues no puedo decirle que no, ¿sí? Nunca le he dicho que no al Señor. Muy bien, entonces más bien su llamado al sacerdocio fue a través de esta mediación de la autoridad, ¿no? Un poco a través del obispo, de quienes eran los superiores o la autoridad de usted en ese momento, y fue en obediencia responder y irlo descubriendo en el proceso de formación del seminario. Entonces, esto nos da pauta, jóvenes, para saber que, así como el Padre Poncho, porque a veces vemos a personas, a consagrados, a sacerdotes ya con toda su formación y en este camino de santidad, y pensamos que ya todo se les da de una sola vez y que no tiene ninguna complicación, y podemos darnos cuenta que
que es un proceso, que así como el Padre Poncho fue mostrándose y revelándose la voluntad de Dios y el deseo de Dios y la misión incluso que él tiene, ¿verdad?, como sacerdote. Muy bien, y pues Padre, quisiéramos también preguntarle, ¿verdad?, si nos puede platicar un poco acerca de qué es lo que más disfruta de su vocación. ¿Cuál es así como la cereza del pastel, por decirlo de alguna manera, de la vocación que el Señor le ha regalado? Sí, yo creo que lo que más disfruto pues es el Señor, el Señor conmigo, saber que Él está conmigo. Lo que más disfruto es la oración, es poder estar con Él a solas, esos momentos de soledad en la mañana que puedo estar con Él, pues son la gracia especial que sostiene la vocación. Creo que sin ella no es posible. Pero también otro elemento que disfruto mucho, claro, es la Eucaristía, la Santa Misa. Celebrarla siempre es tanto antes de ser presbítero como ahora que soy presbítero, la Eucaristía ha sido un alimento siempre necesario, totalmente necesario. Y otro elemento importante es la fraternidad. Disfruto la fraternidad, disfruto estar con mis hermanos, disfruto el ser parte de esta familia espiritual, discípulos, Nueva Alianza, etc. Ese es de los gozos muy grandes, pero también de los retos. Sí, bueno, pues es diferente. Ahorita hablamos un poco del llamado a la vida sacerdotal y propiamente en el ámbito de la vida consagrada, que implica precisamente esto, una fuerte vida fraterna, ¿no? Y es en algo en lo que, aunque nuestros hermanos, los padres diocesanos, tienen una vida fraterna también intensa, pero lo propio de ellos es la vida parroquial y con los fieles, los feligreses de su parroquia, ¿no? Y el poder descubrir, Padre, es motivante, el poder descubrir en usted este amor a Dios, ¿verdad? Esta principal motivación y gozo de que aunque pase desde su primer encuentro con Dios hasta ahora, que siga este amor a Dios y este deseo de seguir llenando el corazón y que Él sea lo primero, pues siempre tendría que ser motivante para cada uno de nosotros quienes estamos viéndolo, escuchándolo, para responder así, ¿verdad? Amándolo y estando. Y bueno, sabemos que hay muchos jóvenes que están viendo este programa y, Padre, quisiéramos pedirle si puede darnos un consejo para todos aquellos jóvenes que están en busca de su vocación. Y también, pues, ¿qué le puede decir a aquellos que ya han descubierto este llamado de Dios a una vocación específica, pero tienen miedo de dar el paso, tienen miedo de responder al Señor? ¿Qué es lo que les podría decir? Pues, en primer lugar, a todos los jóvenes, siempre lo digo, es que se detengan un tiempo a pensarle, que sean valientes en detenerse a pensar. Porque lo repito esto muchas veces: ¿a dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Entonces todo el mundo se quiere casar, ¡ay, voy yo también a casarme! O al revés, también puede ser que alguien haya dicho, pues desde pequeño me encaminé al sacerdocio o a la vida consagrada, etcétera. No, en los dos casos hay que sentarse a pensar y pensar bien. Ya con eso me doy por bien servido. Entonces, de veras, jóvenes, deténganse a pensar, ¿por qué sí, por qué no? ¿Por qué sí el matrimonio? ¿Por qué no la vida consagrada? ¿Por qué sí el sacerdocio? ¿Por qué no el matrimonio? O sea, sean valientes en responder eso, porque se requiere valentía, porque pues qué fácil es seguir el camino que todo el mundo dice y que todo el mundo va. No, se requiere valentía, pero en medio de ello hay que tener, en medio de nuestros miedos, porque hasta la fecha yo tengo miedo de mi propia vocación, no por mí mismo, no por Dios, porque soy débil, me reconozco, pero confiar
confiar en Dios. Dios es nuestro refugio. Si Dios nos llama, Él sostendrá la vocación. Él siempre va a sostener la vocación si es que le decimos que sí. Muchas gracias, Padre. Y pues... Bueno, quisiéramos aprovechar, Padre, que está con nosotros y si puede dirigir un pequeño momento de oración para todos aquellos jóvenes que nos están viendo y que precisamente, como decía la hermana Monse, tal vez no han descubierto la vocación o tal vez ya la descubrieron pero tienen miedo, tienen esto que usted mismo nos comentaba, ¿no? Miedo de sí mismo, de las situaciones, hay ciertos impedimentos que cuesta, ¿verdad? Cuesta enfrentarlos, ya no digo vencerlos, cuesta enfrentarlos porque pues en Cristo somos más que vencedores, pero nos cuesta enfrentarlos. Entonces, si pudiera dirigir un momento de oración para cada uno de estos jóvenes que nos escuchan. Sí, con mucho gusto. Creo que Dios, si algo puede hacer Dios, es a través de la oración. Y le pedimos al Señor que nos bendiga a todos, que bendiga especialmente a los jóvenes que ya sea que ahorita están participando del programa o que en otro momento lo van a ver. Ojalá que así sea. Pues oramos un momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú eres el que nos llamas, tú eres el que nos buscas, tú eres el que sales a nuestro encuentro, tú eres el que quieres que nos salvemos, que vivamos en ti, tú eres el que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Tú sabes, Señor, que la mies es mucha y los trabajadores pocos, por eso nos has pedido que roguemos al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Señor, hoy te rogamos especialmente para que toques el corazón de cada joven, de cada hombre o mujer que tenga la inquietud vocacional, que esté en ese momento de decidir o no, que tú enciendas en su corazón el amor a ti. Lo primero que queremos pedirte, Señor, es eso, que en cada joven y en cada persona que ya hemos definido y estamos viviendo nuestra vocación, enciendas nuestro corazón en tu amor, que dejes caer, Señor, una fuerte gota o corriente de amor, Señor, sobre nuestro corazón y que llene nuestro corazón de tu amor. Señor, haznos experimentar tu amor, haznos conscientes de que tú nos amas y que amas a todos los hombres. Enciende en cada joven, en cada uno, enciende nuestro corazón y llénalo de tu amor. Señor, toca en este momento nuestras vidas y la vida de cada joven y que su corazón quede lleno de tu amor. Tú nos amas y nos amas siempre y nos amas así como somos, nos amas así con nuestras propias dificultades, aciertos y errores. Tú nos estás amando siempre en la persona de Jesús. Que ese amor sea derramado hoy en nuestros corazones. Derrama tu amor, Señor. Derrama tu amor, Señor. Derrama tu espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llene ahora mismo este lugar. Derrama
Señor, el don de tu Espíritu Santo, derrama el don de tu Espíritu, Señor, en cada joven, hombre y mujer que tienen inquietud de respuesta vocacional, están buscando, Señor, como buen joven, está buscando responderte, Señor. Derrama el don de tu Espíritu, dales don de discernimiento, dales luz, dales fuerza, dales, Señor, lo que tú necesitas, Señor, para que tú sabes que ellos necesitan. Dales, Señor, esa gracia que ellos están necesitando para optar de acuerdo a tu voluntad. Retira todo insidia del enemigo que pueda confundir, quita toda confusión, todo aquello que esté engañando a los jóvenes, Señor, y que les haga ni siquiera querer pensar, Señor, en otra opción aparte del matrimonio. Quita toda confusión y ábrele, Señor, su mente, su corazón a ti, que te busquen a ti, único Dios verdadero, que te busquen a ti, Señor de señores. Gracias, Señor, por el amor que nos tienes. Gracias porque nos escuchas. Gracias, Señor. Que la Santísima Virgen María siga obrando en nosotros y en todos los jóvenes como Madre y Señora nuestra. Amén. 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 Pues muchísimas gracias, Padre. Gracias por acompañarnos. Gracias por dedicarnos este tiempo, ¿verdad? Para poder compartir con los jóvenes su vida, su vocación, el testimonio de la vida de Dios y lo que Dios ha dado a su vida. Fue muy cortito, pero esto puede darles a los jóvenes pues una buena idea, ¿verdad? De cómo es como hay que descubrir la vocación, cómo es que hay que ir, aunque nos peleemos con Dios, ¿verdad? Decía usted que se peleó con el Señor, ¿verdad? Esto es parte, ¿verdad? Esto es parte del llamado, es parte de responderle, porque ahí está lucha. Bueno, Padre, una vez más agradecemos que nos haya acompañado y pues no podemos despedirnos sin pedirle su bendición. Si nos puede dar la bendición, por favor, para todos los que nos están viendo en sus casas, para nosotras que estamos aquí. Sí, nada más dos cosas antes de dar la bendición. Fíjate que si algo hago con el Señor es pelearme. En aquella ocasión, pues la primera vez que lo hice, pero constantemente lo hago con el Señor, pelearme en el buen sentido de la palabra, pelearme, ¿verdad? Tratarle de arrebatar las bendiciones y demás. El Señor así dice: ponme a prueba y verás qué bueno soy, dice la Escritura. Y bueno, en el buen sentido de pelearme, pero siempre esperar que se haga su voluntad. Amén. Siempre esperar que se haga su voluntad, pero bueno, que me escuche, ¿verdad? Perdido. Y bueno, otra cosa, el día de hoy, precisamente un día como hoy, pero de hace 36 años, en el Izote, Nayarit, estábamos haciendo los primeros votos temporales, pues lo que es ahora la Fundación Discípulos de Jesús y Discípulas de Jesús. Estábamos haciendo los primeros votos temporales. Por lo menos los hermanos y las hermanas se habían mantenido fieles en el llamado que Dios les había hecho, pero en los varones sí había habido alguna interrupción por ahí, pero hace 36 años, gracias a Dios y a esa docilidad del Padre Pablo, de entender o intentar entender lo que Dios quería, pues estuvimos ahí. Gracias a Dios que Él ha dado la fidelidad. Esta es obra de Dios, ni mía ni de nadie, sino es obra de Dios. Gracias, hermanas. Igualmente, Padre, y qué gusto, ¿verdad? Yo creo que el Señor pensó este momento, este tiempo, para recordarle ese llamado hoy justo, ¿verdad? En este aniversario. Pues muchas felicidades por ese sí a vivir los votos, por ese sí a vivir esta consagración y esta renovación. Gracias. Pues le pedimos a Dios que nos bendiga a todos, que
esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Pues bueno, Padre, pues es un gusto y pues bueno, nosotros a usted cuando vemos la transmisión de la misa, por ahí lo estamos viendo y seguimos unidos en un mismo corazón, en un mismo espíritu y por este llamado que compartimos a ser discípulos. Muchísimas gracias, Padre. Gracias. Entonces se dieron cuenta de los problemas técnicos de hoy en la mañana. Pues gracias, Anel, gracias, Monse, que Dios les bendiga y les acompañe. Gracias, saludos a todas las hermanas. Gracias, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Muy bien, pues nos podemos dar cuenta de que la historia vocacional es única. Así como cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles, y así como Dios tiene para con nosotros un amor personal, un amor especial, pues así también nuestra historia vocacional es única. No podemos pues quedarnos esperando a tener una historia vocacional como la del Padre Gallo, como la de Santa Teresita, como la de San Agustín, o no podemos esperar que nuestra historia de pareja, nuestra historia de vida de soltería sea como la de alguien más que conocemos, sino que tenemos que descubrir esta historia vocacional desde nuestra propia personalidad, desde nuestra autenticidad. Por eso, pues no tengan miedo, jóvenes, de ser ustedes mismos. No hay que tener miedo de ser tal cual somos, de ser así como Dios nos ha creado, porque así como Dios nos ha hecho y en esas cosas tan peculiares, tan particulares que ha puesto en nosotros, en esos pequeños detalles vamos a descubrir nuestra historia vocacional. Y pues podemos decir, ¿verdad? Así como dicen que no hay dos copos de nieve iguales, así tampoco hay dos historias vocacionales iguales. Tu historia vocacional es única e irrepetible. Pero, pues ¿cómo? ¿Cómo descubrir mi historia vocacional? Pues para eso los vamos a invitar a un taller vocacional online que vamos a tener, que lleva por título Dios, ¿cómo descubro mi vocación? Es como para poder dar ese primer paso en el descubrir esta historia vocacional. El taller se va a realizar del 31 de agosto al 4 de septiembre. Para más información pueden comunicarse con nosotras por Facebook, con la hermana Anel Martínez, o en la página de Facebook del Vocacional Discípulas de Jesús, o por WhatsApp con la hermana Anel Martínez al número 4443-080229. Y bueno, pues les queremos agradecer este tiempo que nos han acompañado. Hoy nos estuvieron acompañando muchos de ustedes y les mandamos muchos saludos. Por ahí a veces nos dicen de dónde nos ven. Por ahí los que reconozco un poco más, bueno, de Estados Unidos, de Austin, de Ciudad Victoria, de Guadalajara, de aquí mismo, de San Luis Potosí, de México, de Toluca. Bueno, por ahí algunos no los reconozco tanto, pero pues les damos las gracias, ¿verdad?, por acompañarnos durante esta transmisión. Vamos a seguir, los animamos a que el próximo sábado sigan con nosotros, nos acompañen. Vamos a seguir con la historia vocacional y vamos a seguir invitando a más personas que han descubierto su llamado, sea en la vida matrimonial, en la vida religiosa, incluso cómo vivir el noviazgo, ¿verdad? Un buen noviazgo. Por ahí tenemos un testimonio también para que vayan compartiendo estas transmisiones y Dios siga hablando a los corazones. También por Dallas, Texas, por ahí nos mandan saludos, por Campeche. Y vayan pensando en las preguntas que quieren hacer para que podamos hacer un poco más dinámica esta transmisión y aprovechar a nuestros invitados especiales y aclarar las dudas, estas preguntas que ustedes puedan tener y que vayamos viendo cómo estas personas que han descubierto su llamado, su vocación, cómo lo han encontrado en Dios, cómo Dios les ha respondido, ¿verdad? Pues les agradecemos, hermanos, y pues seguimos en contacto. Vamos ahora a cantar para pues seguir en este ambiente de oración, pidiéndole al Señor que nos revele a nuestro corazón esa vocación a la que nos ha llamado, y como nos decía el Padre, pedirle que nos dé a nosotros la gracia para poder responder. Amén.
dice así.